En esta oportunidad hablaremos del mandamiento de constatación y de su problemática. Concretamente, en qué consiste el mandamiento, los principios jurídicos que rigen la diligencia de constatación, la normativa aplicable con la aclaración que la normativa procesal contenida en la legislación provincial no se refiere específicamente a la diligencia de constatación realizada por el oficial de justicia, el contenido mínimo de un mandamiento de constatación y el objeto, es decir, aquello que puede y debe ser constatado por el oficial de justicia. Siempre conviene realizar algunas aclaraciones previas y en este punto debemos resaltar lo siguiente. La exposición que sigue se limita exclusivamente a la problemática de la diligencia de constatación realizada por el oficial de justicia. Toda otra cuestión es totalmente ajena a esta exposición. Y además debemos resaltar que la mayoría de las cuestiones relativas a la diligencia de constatación no tiene una regulación legal específica. ¿En qué consiste la constatación? La constatación es la orden del juez dirigida al oficial de justicia para que se constituya en determinado lugar, tome conocimiento directo y personal de lugares, de personas o de cosas y luego informe detalladamente el estado de esas situaciones. ¿Cuál es la relación entre la constatación y el reconocimiento judicial? El reconocimiento judicial, la constatación es un sucedáneo, es decir, es un equivalente. En el reconocimiento judicial, el actor principal es el juez. En cambio, en la constatación judicial, el actor principal es el oficial de justicia, es el único responsable de la diligencia. ¿Cuáles son los principios jurídicos que rigen la diligencia de constatación? Como siempre, todo mandamiento se rige por un criterio estricto y el principio de autosuficiencia textual, que surge de una interpretación armónica del artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de habilitación, el artículo 28 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de razonabilidad, el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el principio pro homine, y el artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla el deber de toda persona, incluida el oficial de justicia, de prevenir todo daño derivado de su actuación personal. ¿Cuál es la normativa aplicable a la constatación judicial? Si es que puede decirse eso. El artículo 459 de la Ley 12, número 27, regula el medio de prueba del reconocimiento judicial. Pero, como habíamos visto anteriormente, el reconocimiento judicial está dirigido fundamentalmente al juez, que es el actor principal de este medio de prueba. Ahora bien, en consecuencia, esta normativa no regula específicamente la diligencia de constatación judicial realizada por el oficial de justicia, aun cuando, como veremos más adelante, sí pueden extraerse algunas soluciones jurídicas. El juez, según la norma en cuestión, debe determinar el objeto de la diligencia, es decir, sobre qué y respecto de qué debe realizarse el reconocimiento judicial, el día y hora de la diligencia para que las partes puedan estar presentes en ese momento y, en caso de urgencia, notificar con un día de anticipación. Por su parte, el artículo 460 de la Ley 12, número 27, regula la forma de la diligencia de reconocimiento judicial siempre desde la perspectiva del órgano judicial. Es así que establece que deben asistir a la diligencia de reconocimiento judicial el juez, los miembros del tribunal que decida las partes, sus representantes y letrados. Evidentemente está excluido el oficial de justicia, puesto que el medio de prueba de reconocimiento judicial es totalmente ajeno y extraño a la constatación judicial. El artículo 460 continúa diciendo que en la misma deberá dejarse constancia de las manifestaciones u observaciones que realicen las partes, sus representantes o letrados en relación con el objeto del reconocimiento, y
que debe labrarse acta de todo lo acontecido durante la diligencia. ¿Cuáles serían las soluciones aplicables al oficial de justicia? En este caso, esas soluciones se aplican en virtud del principio de la analogía. Es así que el oficial de justicia debería, cuando cumple una diligencia de constatación, comunicar el día y hora de la diligencia al juez de la causa para que éste ponga en conocimiento a las partes del proceso, especialmente a la parte contraria que libró el mandamiento. Deberá labrar acta de todo lo sucedido durante la diligencia y deberá dejar constancia de las observaciones que realicen las partes intervinientes, aun cuando no está atado a estas observaciones. ¿Cuál es el contenido específico de un mandamiento de constatación? ¿Qué es lo mínimo que debe tener un mandamiento de constatación? En cuanto al contenido, es fundamental el lugar donde realizar la diligencia, el objeto, es decir, el qué, sobre qué debe realizar el acto de constatación, lugares, personas o cosas, y además debe determinarse fehacientemente las circunstancias de esas cosas, es decir, qué de los lugares, qué de las personas o qué de las cosas debe constatar el oficial de justicia. En cuanto al objeto, ¿qué es lo que puede constatar el oficial de justicia? ¿Qué es lo que realmente constata el oficial de justicia? El oficial de justicia solo constata las características empíricas del objeto, persona, lugar o cosa. Es decir, aquellas percibidas por los sentidos empíricos y fruto de la experiencia personal y sentido común del oficial de justicia. ¿Qué es lo que no puede constatar el oficial de justicia? Están excluidas expresamente las circunstancias abstractas del objeto, es decir, aquellas cosas o circunstancias que no pueden ser percibidas por los sentidos empíricos. Tampoco, por ejemplo, puede constatar la condición jurídica del objeto, es decir, a quién pertenece y en qué carácter jurídico lo hace. Tampoco puede realizar constataciones respecto de circunstancias que requieran conocimientos especiales o técnicos que solo puede tener un perito especializado. Por ejemplo, respecto a la situación jurídica del objeto, el oficial de justicia no puede realizar ninguna manifestación al respecto, ya que solo el juez puede declarar cuál es la condición jurídica del objeto, cuál es su situación jurídica respecto de una persona determinada, si es de propiedad, un alquiler, una tenencia o lo que fuere. El oficial de justicia sí puede dejar constancia de las manifestaciones de las personas que lo atienden, qué es lo que ellos dicen que son respecto de la cosa, pero el oficial de justicia no puede constatar si esos dichos se corresponden o no con la realidad. Por consiguiente, el oficial de justicia no puede declarar la situación jurídica de un bien, de una persona o de un lugar. En cuanto a los conocimientos técnicos o especiales, las apreciaciones deben basarse en las reglas de la ciencia y de la técnica. Por consiguiente, en estos casos se requiere la intervención de un perito durante la diligencia de constatación, siempre, por supuesto, que medien atribuciones expresas y inequívocas que autorice al oficial de justicia a dar intervención a tal profesional. Por consiguiente, el oficial de justicia sí puede dejar constancia de la existencia de construcciones, por ejemplo, en un determinado inmueble, pero no puede realizar mediciones, declarar la antigüedad de las construcciones, constatar el estado de conservación o habitabilidad, ya que tales circunstancias requieren de conocimientos técnicos especializados y en el caso de las mediciones requieren de implementos técnicos que realicen tales mediciones. El oficial de justicia no actúa como un sucedáneo de un perito. Por consiguiente, ¿por qué están excluidas estas cuestiones? La constatación debe basarse en apreciaciones objetivas, compartidas por cualquier persona y ser oponible a las partes y al juez. Y esto solo es posible con
la intervención de un perito que tenga los conocimientos y los implementos técnicos necesarios, cosa que el oficial de justicia carece. ¿Qué debe hacer el oficial de justicia? Si la constatación requiere de conocimientos técnicos o especiales, o si le exige realizar declaraciones abstractas o jurídicas, el oficial de justicia debe devolver sin diligenciar siempre que esas circunstancias de la constatación constituyan el objeto principal de la diligencia. Si son simplemente una circunstancia accesoria, puede cumplir el objeto principal y en este caso simplemente no cumplir la parte accesoria, pero sea que devuelva sin diligenciar o cumpla parcialmente la diligencia de constatación, siempre debe informar detalladamente al juez de la causa las razones que determinaron su decisión de devolver o de cumplir parcialmente la diligencia. En conclusión, lo único que puede constatarse son realidades empíricas percibidas a través de los sentidos. Están excluidas todas las realidades abstractas o jurídicas que solo pueden ser declaradas por el juez. Muchas gracias.